Quienes hayáis escuchado mis dos últimos podcasts, sabéis que últimamente he estado incursionando en el mundo de la meditación y buceando en sus profundas aguas. Y me gustaría concluir esta trilogía recogiendo una serie de aprendizajes, una serie de ideas implícitos en esta obra, Biografía del silencio de Pablo Dors, ya que me he visto reflejado en muchas de las ideas que comparte y he observado que comparto mucho de lo que Pablo Dors define como el sentido, define como el fin para el cual uno medita. Y es que la meditación es mucho más que simplemente sentarse y observar los propios pensamientos. Se trata de lo que sucede una vez has entrado en ese proceso. Una de las cosas que suceden cuando nos sentamos a meditar es que nos hacemos conscientes de nuestro propio dolor, porque, como dice Pablo Dors, él llegó a un punto en el que se daba cuenta de que tenía muchas dolencias a nivel físico y fue ese pararse a meditar, ese sentarse, lo que le ayudó realmente a lidiar con ese dolor, porque durante las distracciones de nuestro día a día, de nuestro ritmo de vida, quizá ese dolor pueda pasar desapercibido a corto plazo, pero a largo plazo ese dolor va a evolucionar hacia algo más preocupante de cara a nuestra salud. Entonces, cuando tú te sientas a meditar y observas y eres consciente de ese dolor, puedes hacerte las preguntas adecuadas. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? ¿Es por algo que estoy haciendo en mi día a día? ¿Es por algo que tengo que corregir en mi postura o en mis hábitos? ¿Cuál es realmente la raíz de que sienta este dolor? Y aquí podemos entrar en dolor físico, pero también en dolor emocional. Y una vez te haces estas preguntas, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que obtengas una respuesta, es decir, a través de preguntarte si lo que es causa de ese dolor es tu postura, son tus hábitos, es tu alimentación, es la forma en la que respiras. Si obtienes una respuesta de ahí, pues tienes ese margen para corregirla y para tomar acción. Pero es probable que, como en los acertijos de la cultura zen llamados koans, al tener ese autodiálogo a través de hacerte estas preguntas, el propio dolor se disuelva en ese autodiálogo. Y no os preocupéis que ahora más adelante explicaré lo que es un koan, porque me parece también muy relevante de cara a implementarlo en nuestras meditaciones. Entonces, la conclusión que quiero sacar de esta primera parte del podcast o de esta introducción es que, como dice Pablo Dors, y lo cito textualmente, observar es el camino, porque mientras uno observa, la mente deja de pensar. Y dejo de citar, pero añado que cuando la mente deja de pensar, cuando dejamos o nos alejamos de esas rumiaciones mentales, lo que hay en capas más profundas de nuestro ser es la intuición, que es una sabiduría mucho más pura y mucho más relacionada con nuestro yo más puro, con nuestra identidad libre de todos esos constructos que han añadido cosas que realmente no somos a nuestro ser. Dentro de nosotros hay un reducto en el que podemos sentirnos seguros, una ermita, un escondite en el que cobijarnos porque ha sido preparado con este fin. Cuanto más se entra ahí, más se descubre lo espacioso que es y lo bien equipado que está. Ese momento introspectivo de meditar, según nos cuenta Pablo Dors, nos sumerge en una especie de ermita o, como podría decir también Marco Aurelio, en nuestra ciudadela interior. Y es en ese lugar simbólico donde reside nuestro yo más puro, donde reside, si recordáis en el último podcast, pues diferencié la identidad del ser. La identidad estaba conformada por todos esos factores externos de los cuales en algunos casos nos hemos nutrido, pero en otros casos nos hemos contaminado. Y el ser es lo que aparece cuando nos desnudamos de todas esas creencias limitantes y de todo aquello que de alguna manera nos ha contaminado
por distintas vías, entorno, educación o medios de comunicación, inconsciente colectivo, etc. Pues cuando accedemos a esa ermita o a esa ciudadela interior, reconectamos con nuestro ser más puro y ahí a su vez podemos conectar con nuestra intuición. Hay otro filósofo y teólogo que se llamaba Raymond Panikkar que decía que todos tenemos el arquetipo del monje dentro. Y eso quiere decir que desde ese lugar simbólico cualquier situación puede ser experimentada como una experiencia mística o incluso como una experiencia religiosa, porque estamos abiertos a asombrarnos desde esa observación libre de juicios. La meditación agrieta la estructura de nuestra personalidad, hasta que de tanto meditar, la grieta se ensancha y la vieja personalidad se rompe, y como una flor comienza a nacer una nueva. Meditar es asistir a este fascinante y tremendo proceso de muerte y renacimiento. Y esto lo ligo con algo en lo que hablé en un reel de Instagram y aprovecho para profundizar un poquito más. Y es el miedo, el papel del miedo en nuestras vidas. Es decir, hay dos polaridades y luego obviamente hay una escala de grises en medio, pero digamos que hay dos polaridades extremas desde las cuales podemos concebir ese miedo. Una es la polaridad de la parálisis, de el miedo como algo que nos sabotea y que nos hace quedarnos en nuestra zona segura y no ir más allá, porque realmente nos decimos a nosotros mismos que en esa zona segura estamos cómodos, cosa que está muy lejos de la realidad. Pero luego está la otra parte y es ver al miedo como un maestro o como una brújula. Que el miedo, en la mayoría de casos, lo que nos viene a marcar es el camino por el cual debemos transitar. Y cuando actúas a pesar de ese miedo, lo que haces es, poquito a poco, ir diluyéndolo, ir derribándolo, ir trascendiéndolo. Cuando actúas a pesar de ese miedo, la gratificación que sientes es increíble, porque agradeces y además, cuando sentimos miedo, otra cosa que sucede es que nuestro cerebro más primitivo de alguna forma piensa que va a morir. Detrás del miedo siempre está la muerte. Entonces podemos decir que trascendiendo ese miedo, estamos trascendiendo la muerte, aunque sea una muerte simbólica, pero la idea de la muerte siempre está ahí. Y ahí es donde entra esa idea de muerte y resurrección, porque cuando tomamos estas decisiones, una parte de nosotros muere, pero de esas cenizas nace otra parte de nosotros más adaptada a ese nuevo entorno, ¿no? Es como un proceso hermético, porque aquello que antaño nos daba miedo, mediante vamos muriendo y resucitando simbólicamente, pues lo vamos haciendo de forma mucho más orgánica y entonces es necesario un estímulo mayor para que volvamos a percibir ese miedo. Es como una escalera que nunca termina, el camino del aprendizaje continuo, ¿no? Es como que esa nueva versión de nosotros mismos brota como una flor, como decía la cita de Pablo Dors, y el estímulo que hace que esa flor brote es ese desenmascarar nuestros mecanismos de protección, el hecho de observarlos en la pantalla gigante de nuestra consciencia, como cuando miramos al cielo observamos las nubes y simplemente observamos cómo van pasando, ¿no? Aquello que nos incita a la parálisis porque percibimos al miedo como algo más poderoso que nosotros. Cuando simplemente uno observa, dejamos de magnificar aquello que observamos y se acaba empequeñeciendo hasta unos niveles que se diluye. Otra de las cuestiones implícitas en la meditación es la búsqueda de la felicidad. Y lo que ocurre cuando nos sentamos a meditar es que observamos todos nuestros deseos incumplidos, observamos nuestras frustraciones, observamos nuestros miedos, nuestras inseguridades, la ansiedad, todo aquello que nos priva de tener una vida serena y de tener
una mente en paz. Volvemos a lo mismo, el simple hecho de observar pues nos va a presentar dos caminos. El camino de tener más margen para tomar acción, porque nos hemos hecho las preguntas adecuadas, desde ese silencio, ¿no? Porque es verdad que en la vorágine del día a día no tenemos el foco ni el tiempo, o no lo encontramos, para realmente tener un autodiálogo que no nazca de la impulsividad o de la queja. Sin embargo, el hecho de aquietarnos pues hace que también nuestra mente se aquiete, y es desde esa quietud desde donde podemos trabajar sin esa rumiación que lo único que hace es drenarnos energéticamente. Entonces está el camino de encontrar las respuestas adecuadas, o el otro camino es simplemente que a través de esa observación dejamos de magnificar todo aquello que nos pesa y que nos duele, y de alguna manera se diluye. Por lo menos la fricción que eso provoca en nuestro día a día deja de ser tan intensa, ¿no? Y algo que está muy trillado es que para encontrar esa serenidad, el principal objetivo que tenemos que implementar en nuestra vida es estar aquí y ahora. Porque algo que dice Pablo Dors es que tratar de rastrear la felicidad pasada es absurdo, porque eso ya no existe. Es como quien trata de abstraerse de la realidad a través de las historias de fantasía, ¿no? Como Don Quijote. Porque el tener nuestro foco ahí lo desvía de las oportunidades que van a surgir en este momento presente. Entonces nuestra visión no va a ser óptima para aprovechar esas oportunidades. Y qué triste es que sea porque la tenemos en algo que ya no está, en algo que ya no existe. Con esto no quiero decir que esa sensación agridulce de la nostalgia a veces no esté bien, pero una cosa es experimentar esa nostalgia en momentos concretos, y otra cosa es construirnos nuestra ciudadela en ese momento pasado en el que éramos felices, ¿no? Para abstraernos del momento presente, en el cual no encontramos esa felicidad tan ansiada. Como he dicho, la virtud y la serenidad nacen de estar aquí y ahora. Por muy duro que sea el aquí y el ahora, es lo único que tienes. Y si realmente tienes cosas que solucionar para encontrar esa serenidad, lo último que te va a favorecer es abstraerte, tratando de refugiarte en esos momentos del pasado. Otra cita de Pablo Dors ligada con esto es que la virtud del escritor radica en estar ahí cuando el libro se escribe. Y esto lo podríamos aplicar a todo. La virtud del artista radica en estar ahí cuando la obra se crea. O la virtud del que graba un podcast es estar ahí cuando el podcast se está grabando. Al igual que Pablo Dors escribe en su libro, te das cuenta de que el mundo no depende de ti, de que las cosas son como son. Y aceptar eso es liberador, porque una vez dejas de invertir tus energías en tratar de cambiar el mundo, en tratar de influir en aquellas cosas que no dependen de ti, en tratar de que otras personas sean como tú quieres que sean, o de que unos resultados sean como tú quieres que sean, cuando dejas de influir y tomas control de esa dicotomía, ¿no? Pues adivina qué, vas a poder invertir esa energía en mejorarte a ti mismo, en crear una mejor versión de ti mismo, y es desde ahí desde donde vas a influir en el mundo sin ni siquiera ser consciente de ello. Entonces, huye de la fricción de querer cambiar el mundo y sumérgete en el fluir, que no siempre va a ser fluir, pero que el esfuerzo percibido va a ser mucho menor porque estarás haciendo algo que realmente te nutre, de mejorarte a ti mismo. Y un paso para empezar a hacer eso es meditar. Por todo lo que ya he hablado de lo transformador que es simplemente sentarse y observar. Y algo que es realmente poderoso es que no es simplemente una forma de transformarte a ti, el hecho de observar, sino que ese exponerte al silencio y a la meditación va a transformar tu relación con tu entorno y con el mundo. Porque
vas a quitarte muchas ideas preconcebidas de lo que, por ejemplo, pensamos que es el amor. El sentido del amor, ¿no? Aquí ya me meto en otro pozo muy interesante. Pero esto también lo dice Pablo Dors. El sentido de la relación con el ser amado no es dejar de estar perdido, no es tratar de conseguir algo. El sentido de la relación con el ser amado es perderte con él, porque si no lo concebimos así, entendemos que el amor es algo que se da para conseguir un fin, y no que el amor es un fin en sí mismo. El amor es propio de la naturaleza. Entonces, si yo amo para sentirme mejor, si yo amo para dejar atrás esas inseguridades o para dejar de sentirme perdido, eso ya no es amor, eso es apego. El verdadero amor no consiste en conseguir una recompensa, porque la verdadera recompensa de amar es el simple hecho de amar. Y desde ahí uno se libra de la responsabilidad de ese pensamiento de que necesitas demostrar tu amor. No necesitas demostrar nada, porque el amor va mucho más allá de lo que nuestro ego nos dice que son necesidades. Porque si nos desprendemos de todo aquello que la cultura nos ha dicho que es el amor, lo que queda en esa capa tan profunda de nuestro ser es lo que es realmente el amor, y no lo que los medios de comunicación o la publicidad nos dice que es el amor. Entonces, qué importante es desnudarnos de todos esos convencionalismos para volver a aprender a amar, para volver a encontrarnos con aquello que forma parte de nuestra naturaleza, a desapegarnos de eso que se nos ha vendido de que es algo que tenemos que demostrar, pero no es nada que tengamos que demostrar, porque el simple hecho de hacernos conscientes de que nosotros somos amor hace que el amor se demuestre por sí solo. Y esto lo ligo con una frase relacionada con el budismo zen que está presente en el libro, que dice que el mejor modo para ayudar a los demás es ser uno mismo. Esto puede parecer un poco snob, ¿no? Un poco de libro de autoayuda, y uno lo puede juzgar como que sí, es muy bonito, pero si uno mismo es egoísta, ¿cuál es el sentido de ser uno mismo ahí, no? O si uno mismo es una persona avara o una persona agresiva, ¿qué sentido tiene ser uno mismo? Cuando se dice que el mejor modo de ayudar a los demás es ser uno mismo, ese ser uno mismo se refiere a quién eres una vez has hecho ese trabajo de liberarte de todo aquello que no eres. Para liberarte de todo aquello que no eres, primero tienes que ir adentro. Y no puedes pretender ir adentro y tener una visión más introspectiva si no inviertes en unos momentos de quietud y silencio para liberarte de esas distracciones y poder realmente escuchar lo que hay dentro de ti. Que una vez vayas adentro, y esto no hablo de hacerlo una sola vez, sino en un proceso en el cual es importante que seas constante y perseverante, pues ahí uno puede llegar a lidiar con la raíz de sus heridas, porque son esas heridas las que nos convierten en personas egoístas, en personas ávaras o en personas agresivas. Y cuando comprendemos esa raíz, tenemos margen para trabajar. Y aquí obviamente no quiero desmerecer el trabajo que hacen los psicólogos, pero sí que quiero poner énfasis en que hay muchas vías para llegar a esa raíz, que es la fuente de todos esos patrones de conducta que de alguna manera nos hacen o nos convierten en una persona que realmente no nos conviene ser o no queremos ser. Y también nos hacen compararnos con los demás, porque muchas veces lo que hace que nazca ese egoísmo o esa avaricia es fijarnos en el vecino. Y ahí tiene bastante parte de la culpa la cultura de la competitividad que viene dándose desde años y años atrás. Y no se trata de competir con los demás, se trata de
darte cuenta de que tu proceso es distinto al proceso de tu vecino y de que el simple hecho de ser un poquito mejor que ayer ya es gratificante en sí. La comparación es lo que destruye cualquier agrupación humana. Y esto ya es mi opinión, pero desde mi punto de vista es la semilla de la mayoría de los conflictos en los que a día de hoy está sumergido el mundo y la sociedad. Y en el libro también se toca el tema del ego, y con ese concepto tan relacionado con el mundo de la espiritualidad, que es la disolución del ego, ¿no? Estas transformaciones que se dan a través de la meditación, temperamentales o de conducta, pueden resumirse en una: la disolución del pequeño yo. Llamo ego o pequeño yo a esas identificaciones falsas a las que solemos sucumbir. Esos espejismos que nos hacen correr en pos de la nada van reduciéndose paulatinamente cuanto más se medita. Es obvio que ese pequeño yo se revuelve y se resiste. Es obvio que nuestro falso yo tiende trampas al verdadero para que las cosas se queden como están. Y es obvio, por último, que con frecuencia hay pasos hacia atrás, porque el ego siempre reaparece, aunque transformado, pues nadie puede vivir sin él. Vale, en esta parte del libro podemos caer en la cuenta de que la disolución del ego es un espejismo, por lo menos para las personas que vivimos en la civilización, ¿no? Otra cosa serán pues los monjes que viven en un templo en la montaña o monjes que se van a una cueva a meditar, pero eso ya está más lejos de lo que a priori una persona de nuestra sociedad normal y corriente pues buscaría a la hora de meditar. Entonces no se trata de diluir el ego, sino de transformarlo. Y de transformarlo quiere decir de tratar de diferenciar aquello que es esencial de aquello que es superficial y tratar de darle un valor más objetivo a las cosas, tratar de tener una visión más amplia de la realidad. Y a partir de esa transformación del ego, reconectamos con cosas que son inherentes a nuestra naturaleza, como el amor, ya mencionado antes, o la compasión, que sería como un reducto de ese amor, ¿no? La compasión. Digo reconectamos porque no es algo que tengamos que perseguir como si algo de una fuente externa se tratara, sino que es algo que para llegar a ello tenemos que ir hacia adentro. Al ser natural, al ser inherente a nosotros, ya está dentro. Y ahí nace lo que en el último podcast llamaba el testigo, ¿no? Que cuando uno se sienta a meditar y traspasa todas esas barreras o todos esos obstáculos en forma de aburrimiento o en forma de sentimiento de que estamos perdiendo el tiempo, en forma de frustración, cuando trata de derribar todos esos obstáculos, los cuales pues es bonito percibirlos como si de un videojuego se tratara y percibirlos como obstáculos o como jefes finales, si lo queremos decir así, a los que tenemos que derrotar. Cuando derrotamos a todos esos obstáculos, pues ya dejamos de observar nuestros pensamientos desde el ego y los observamos desde algo que Pablo Dors llama el testigo. Y el testigo es como una tercera persona desde la cual pues se eliminan los juicios, porque digamos que estamos observando fuera de las percepciones de lo que podríamos llamar nuestro propio yo, como cuando miramos una película, ¿no? Y desde esa pura observación pues nos desapegamos de los propios juicios. Y esto es importante porque los juicios al final lo que consiguen es nublar nuestra toma de decisiones, porque esas decisiones, si simplemente las tomamos a partir de nuestros juicios, pues están sesgadas por lo que los estoicos podrían llamar nuestras pasiones o por nuestras emociones. Pero aparte de la meditación clásica, otra forma de dar con ese testigo es lo que en el budismo zen se llama un koan. Los koan son una especie de acertijos que el uso que se le da en el budismo tibetano, el uso que le dan los monjes, no es tanto tratar de resolverlos de una forma racional, sino tratar de disolverse con ellos. Para explicarlo de una forma un poquito más amplia, decir que previamente lo primero es hacerse uno con la respiración,
ya que esa es una de las formas que tenemos más a mano para deshacernos de todo aquello que nos nubla en forma de juicios o en forma de rumiaciones mentales. Cuando uno ha conseguido hacerse uno con la respiración, pues trata de resolver o disolver, mejor dicho, ese koan. ¿Y qué significa disolverse con el koan? Pues que a través del mismo el practicante lo que consigue es agotar su razonamiento lógico-analítico, y de ahí a lo que pasa es a una capa mucho más profunda de nuestra identidad, de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, cuyo contenido ya no formaría parte de entender nuestra mente como una máquina, sino de algo que ya está ahí, que es nada más y nada menos que nuestra intuición. Y personalmente pienso que una persona que ha explorado lo suficiente para hacerse uno con esa intuición, o que ya le viene como algo innato, pues tiene una capacidad mucho mayor para mantenerse alineada con su propósito y para no dejarse influir por los vientos de factores externos, por los vientos de la opinión o por los vientos del juicio ajeno. Porque debemos entender la intuición como una sabiduría primigenia de donde nace lo que podríamos llamar corazonadas, o de donde nace lo que incluso podríamos llamar experiencias místicas. Sin esa conexión con la intuición, nada de eso puede aflorar, porque el terreno donde esperaríamos que aflorase no ha sido abonado de forma óptima. Os voy a leer la parte en la que Pablo Dors habla de el testigo, que es aquella parte de nuestro ser que simplemente observa los pensamientos como si se trataran de escenas de una película. Hay un yo auténtico que mira al otro yo, el falso. Vivir adecuadamente, meditar, supone permanecer en esa mirada sin pretensiones. Quien medita, tarde o temprano se encuentra con ese testigo. Al principio se difumina y aparece borroso, pero poco a poco sus contornos van siendo más nítidos, sin que nunca llegue al momento en que lo hayamos atrapado y podamos domesticarlo. A ese testigo hay que convocarlo en la meditación, pero sobre todo hay que esperarlo. Aparecerá entre las brumas a veces, luego volverá a esconderse. Más tarde, bastante más tarde, durante la meditación irá apareciendo lo que podríamos llamar el testigo del testigo. Es ahí, en ese testigo del testigo, donde hay que permanecer el máximo tiempo posible. Alguien, que soy yo, me mira al yo aparente, y alguien, quizá Dios, mira al yo que mira. A ese testigo del testigo solo se accede en la meditación muy profunda, y no hay palabras. En cuanto ponemos palabras, él, ella o ello deja de estar ahí. Creo que estos dos párrafos que acabo de leer serían una descripción bastante adecuada para hacer referencia a aquello que podemos llamar experiencias místicas. Personalmente no puedo asegurar que haya dado con ese testigo del testigo, pero lo que sí que he conseguido meditando es dejar de identificarme totalmente, dejar de identificarme con mi persona, ¿no? Momentáneamente, porque luego vuelves a la consciencia ordinaria y vuelves a identificarte con tu ego. Pero en esos momentos es bastante inefable, porque simplemente eres. Y cuando digo eres, no me refiero a eres este cuerpo o eres esta identidad. Simplemente, aunque siento que no acaba de hacer justicia a lo que siento cuando medito, valga la redundancia, siento que soy aquello que observo y que aquello que observo soy yo, pero no hay un cuerpo con el que me identifique. A ese nivel de consciencia he llegado, no demasiadas veces, pero he llegado meditando. Por último, creo que meditar es una forma de desarrollar la aceptación a que las cosas son como son. Conseguir ese grado de serenidad, aceptando que las cosas son como son, cuando esas cosas, a lo mejor, desde un punto de vista de tu yo pasado, te hubieran generado frustración o te hubieran generado incomodidad. Una vez las aceptas, todo pasa a ser perfecto. Sabes que cada cosa está en su lugar. Y aquí lo que comparto es que debemos tomar las decisiones y debemos tomar acción de la mejor forma que podamos, pero desapegándonos del resultado y aceptando que lo que venga será lo que tenga que venir. Porque si lo piensas bien, y aquí también estoy citando al libro, la raíz del sufrimiento es pensar que las cosas deberían ser distintas a como son. Ese sufrimiento deja de ser tal una vez aceptas
no quiere decir que no sientas un grado de sufrimiento mínimo, pero no va a ser un grado que te abrume de la forma en que lo hacía antes. Esa aceptación es realmente liberadora. Así que meditar es para mí estar conmigo, mientras que cuando no medito, no sé en verdad dónde estoy. No se trata fundamentalmente de ser más feliz o mejor, lo que viene por añadidura, sino de ser quien eres. Estás bien con lo que eres, eso es lo que se debe comprender. Ver que estás bien como estás, eso es despertar. De todos los dilemas que conozco, el mejor de ellos es la vida misma. ¿Quién puede resolverlo? La vida es todo menos segura, pese a nuestros absurdos intentos para que lo sea. O se vive o se muere, pero quien decida lo primero debe aceptar el riesgo. Ese riesgo al que se refiere Pablo Dors no es nada más y nada menos que el que dejarnos llevar por la corriente y por la cultura va a hacer que percibamos lo que nos sucede desde la no aceptación. Y la no aceptación es la raíz de nuestras dolencias, es la raíz de ese sufrimiento, que el sufrimiento, yo desde mi punto de vista siempre va a estar, pero puede ser algo que realmente nos corroa o puede ser simplemente algo que nos conlleve a tomar mejores decisiones y a tomar acción de la manera en que mejor sabemos hacerlo, prestando atención a la intuición, a esa sabiduría implícita en nuestro ser. Entonces el riesgo de vivir va alineado a que si no tenemos el foco donde lo tenemos que tener, surgirá la no aceptación. Con ella la culpa, la frustración, los juicios, las comparaciones y todo aquello que nos drena y que ya he comentado a lo largo del podcast. Entonces lo voy a dejar aquí porque creo que ya está todo dicho, al menos por ahora. Y para cerrar el podcast simplemente os voy a dejar otra cita que creo que es muy acertada si me preguntaran qué es lo que realmente supone meditar. Y lo que supone meditar es vaciarte de todo aquello que no eres para convertirte en aquello que sí eres. Un fuerte abrazo y nos escuchamos.